Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una crítica así de una de Tales from the Loop. Así que sin más, arrancamos. Bueno, no nos vamos a extender mucho en contar en qué trata Tales from the Loop, porque básicamente si entraste a ver este video ya lo sabes. Sí que está basado en una serie de dibujos de Simon Stålenhag, que es un artista sueco. Y esto no es menor, porque hay algo que la misma serie tiene de este clima sueco que está impregnado. ¿A qué nos referimos con esto? Es que es una serie que, para empezar, no es para cualquiera. Es una serie que tiene sus tiempos, como The Ghost Story, de quien dejamos un análisis acá que hicimos en el canal. Esto implica que rompe un poco con este tipo de otras series o películas que tendemos a ver, por ejemplo, en plataformas como Netflix, que nos dan todo como digerido. Y además de dárnoslo digerido, básicamente lo que hacen es tomar al espectador, a mi forma de ver, como estúpido. Esta serie no toma al espectador por estúpido, tiene sus tiempos, y en esos tiempos se dedica a no explicar lo que pasa en cada capítulo, sí a transitarlo, que es una manera diferente de vivir esta experiencia. ¿A qué vamos con esto? Que Tales from the Loop, lo que está pasando en cada capítulo, que están interpretados por diferentes vecinos de este pueblo en el cual está esta máquina, que plantea una especie de distopía donde está metida la ciencia ficción. Tales from the Loop, entre la ciencia ficción y el drama, prefiere ser dramática, pero toma de marco la ciencia ficción. Entonces lo interesante es que inevitablemente, mientras estamos viendo esta serie, tenemos algunos links, por ejemplo con La Dimensión Desconocida, donde veías un montón de capítulos sobre cosas misteriosas que sucedían, y eso daba la antesala de que cada capítulo siempre creíamos que iba a terminar mal. Bueno, algo de esto está volcado en esta serie, pero sin ser explícito. ¿A qué vamos con esto? Toda esta ambientación de futuro distópico, puesto en algún tiempo que no está bien definida la fecha en la cual va a ser, porque tampoco le interesa a la serie demostrar en qué futuro va a ser esto. Todo esto que sucede en este futuro distópico es una excusa para poder contar diferentes historias de relaciones humanas que le suceden a los habitantes de este pueblo, como por ejemplo la historia de los amantes que logran detener el tiempo, como la historia de este hombre que viaja a esta otra dimensión paralela donde se enamora del amante de su otro yo, o como la historia de la familia que transcurra a través del tiempo. Y si se dan cuenta, repetí la palabra tiempo demasiadas veces, y esto no es menor, porque el eje de lo que pasa en esta serie de ciencia ficción, de drama y ciencia ficción, es el tiempo. El tiempo marca todo. De hecho, durante varios capítulos vemos el avance temporal introducido a través de elipsis, donde muchos planos que son contemplativos, solamente hay una música súper bien lograda de Philip Glass, donde solamente podemos contemplar con la música de Philip Glass cómo va avanzando el tiempo según la percepción de estos diferentes vecinos que interpretan cada capítulo a lo largo de la serie. Y eso no es para cualquiera. En algún punto tiene algo que conserva del material original, que era de este artista sueco, donde esto que ya decimos estaba sintetizado en cada una de las pinturas. Entonces eso que está sintetizado lo usan de marco para contar qué pasa a esos pequeños personajes que aparecen en esas pinturas, observando e involucrándose y entrando en contacto con estas diferentes herramientas de ciencia ficción que aparecen en cada capítulo. La serie es súper interesante de ver, pero como decíamos, no es para cualquiera. Tenés que tener la disponibilidad suficiente para querer entrar en una serie que tiene sus tiempos, que si no tenés ganas de ver algo así, no vas a entrar, por muy contemplativa que sea, por muy bien logrado que estén los efectos y por un gran diseño de producción que tiene la misma. Uno de los pequeños detalles interesantes es que el último capítulo está dirigido por Jodie Foster y es un gran capítulo. Todos los capítulos son bastante parejos, a mi forma de ver son súper interesantes todos, no hay alguno, muy pocos sobresalen entre los capítulos. Si bien son historias individuales, hay algo que es interesante de ver la serie entera. Más allá de que cualquiera que entrase a ver Tales from the Loop podría agarrar el capítulo 4 y entendería todo lo que pasa. Porque hay algo de esta serie o miniserie, si le queremos decir, porque aún no se sabe si va a haber una segunda temporada, que se esfuerza porque la historia empiece y termine. Ahora, si bien se esfuerza en eso, hay algunas cosas que no terminan de cerrar y es por pura intención de la serie.
les recomendamos desde este canal que vean Tales from the Loop, más para quienes sabemos que les guste el tipo de películas que por ejemplo genera A24, que tienen una otra visión corrida de lo que tradicionalmente vemos y que siempre son bienvenidas ese tipo de visiones nuevas que nos dan un poco de aire a lo tan ya consumido, predigerido que solemos ver, porque en algún punto intuyo que estamos automatizados. Bueno, este fue un análisis así de Tales from the Loop. Esperemos que les haya gustado. Y saben, como siempre les decimos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, pongan me gusta, toquen la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video. Nos ayuda un montón quienes puedan, colaborando a través de Patreon o Mercado Pago. Y si no, simplemente compartan el video. Eso nos ayuda, no saben lo que compartan el video en cualquiera de sus redes. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver este video. ¡Chao!